Muy, pero muy buenos días. Muchos se preguntan qué pasa con esas personas que nunca escucharon el Evangelio. ¿Qué pasa con esas personas que nunca escucharon de Dios? ¿Se condenan? ¿Se salvan? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con su eternidad? Pues la Biblia nos ofrece una respuesta para esta inquietud y vamos a examinarla a la luz de ella. Entonces les invito para continuar con nuestro estudio de los tres testigos. Al final de los tiempos, todo ser humano comparecerá y se presentará delante de Dios. ¿Cómo te presentarás tú? Para los que no conocieron al Señor, los que nunca creyeron en el Evangelio, hay tres testigos que se levantarán en su contra. Hemos visto ya dos de ellos. El primero es la naturaleza da fe y da cuentas de que Dios existe y de que Dios es poderoso. Eso nos dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. El segundo testigo que se levanta son los antepasados. Todos en la antigüedad, después del diluvio, salieron 8 personas que conocieron y tenían la evidencia más concreta del amor, de la misericordia, de la provisión de Dios, de la salvación de Dios. Pero ¿qué hicieron? Ese conocimiento no fue transmitido de generación en generación. De manera que el segundo testigo que se levanta en contra de todos estos hombres es los antepasados, que conocieron a Dios, pero dice la Biblia en versículos 21 al 23 de Romanos capítulo 1, que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias y no tampoco le dieron a conocer a otros. Ese es el segundo testigo. Y el tercer testigo que nosotros tenemos es la conciencia. Acompáñenme a verlo a la luz de la Biblia, pero antes que nada vamos a orar. Señor, bueno, gracias por tu palabra, por la bendición de este tiempo y que tú nos ayudes, nos guías y nos dirijas, Señor, para que podamos ser claros en la exposición de tu palabra y podamos conocer también tus planes, tu carácter y tus caminos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. En nuestra sociedad conocemos personas que son moralistas, dicen ser buenas personas, no le hago mal a nadie, yo no tomo, yo no daño a nadie, yo no mato a nadie, yo doy, asisto a una iglesia, voy, leo mi Biblia y son personas que aparentemente son buenas personas. Pero vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir para este tipo de personas. En Romanos capítulo 2 vamos a leer versículos 1 al 3. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y una pregunta final en versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Esa es la inquietud que tenemos aquí. Generalmente los moralistas son tan buenos que empiezan a señalar a los demás. Caso particular, el de una mujer que se asoma por la ventana, empieza a ver a sus vecinitas que están hablando entre ellas y cuchicheando ya. Y dice, mira, mis vecinitas, sí, qué chismosas que son. Uy, seguramente están hablando de Juliana, seguramente están hablando de Juliana y todos los problemas que tiene con su esposo, pues porque todos escuchamos aquí. Personas que critican y juzgan a los demás, pero que también están haciendo lo mismo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en esto. Pero también un hombre que vea a su vecino que toma trago, que llega alcoholizado, que llega tarde a hacer escándalo, tiene problemas con su familia, y dice, uy, yo no soy como mi vecino. Uy, tenaz él. Porque es que él se la pasa así tomando muchísimo. Yo tomo, pero no tanto como él, yo soy más mesurado. Y nos creemos y somos moralistas al pensar que yo sí hago, yo ayudo, yo doy, yo hago buenas obras, yo voy a la iglesia, de vez en cuando leo mi Biblia, y somos personas que podríamos caer en este moralismo, pero que estamos juzgando y tildando a los demás. Eso pasa con los moralistas y eso es lo que caracteriza a los moralistas, que critica, juzga, pero no hace introspección de quién soy yo, de qué estoy haciendo yo y también cómo me presentaré. ¿Te consideras una persona buena? ¿Piensas que no le haces un daño a nadie? ¿Crees en Dios? ¿Y cómo te presentarás al final de los tiempos? Yo quiero hacerte esas preguntas y vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir a la luz de ella. Pero también
Ahora, hablando para los creyentes, de los que hemos confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, ¿cómo nosotros podemos caer también en este engaño, inflándonos y entrando en orgullo, creyéndonos mejor que los demás? Podemos entrarnos en comparaciones, en compararnos con, yo soy mejor que tal hermano de la iglesia, mi familia es mejor, uy, mis hijos son más estudiados, uy, los dones que yo tengo son mejores que los del otro. Y podemos entrar en esta lucha con el orgullo y creernos más que los demás y empezar como un moralista también, a juzgar y a criticar. Pero tristemente nosotros no podemos estar en esos, sino debemos vernos con los lentes de Dios, con la mente de Dios. Y si me estoy comparando con un otro creyente, debo considerarlo, es mi hermano, Cristo también murió por él, es declarado justo y yo debo amar a mi hermano. No estar uno comparando en comparaciones, valga la redundancia, pecaminosas, que yo soy mejor, de que él es menos, no. Sino a los ojos de Dios hacemos parte del cuerpo de Cristo de la iglesia. Pero también como creyente tú puedes compararte con los incrédulos. Yo soy mejor que los incrédulos. Uy, gracias a Dios que me salvó. Y podemos tener actitudes como esa parábola de nuestro Señor Jesucristo allí en los evangelios, en que cuenta el fariseo y el publicano. Dos personas que se presentan delante de Dios y van a orar. El fariseo dice que con sus ojos en alto, con su frente en alto, y ora a Dios y dice, uy, gracias Señor, porque yo no soy como ese publicano que está allí. Yo sí hago, yo doy para la iglesia, yo hago buenas obras, yo ayuno, yo hago, y yo no peco tanto como ese otro. Eso hacía el fariseo y su corazón enaltecido y crecido. Pero el publicano dice en esta parábola que estaba con su corazón compungido y con su cabeza que ni siquiera la quería levantar. Y dice, Señor, perdóname, sé propicio a mí que soy pecador. Esa es la actitud que Dios quiere. Eso es lo que Dios primeramente necesita que entendamos en nuestra condición delante de Él. Soy pecador. Así yo me crea y me considere buena persona, pero a los ojos de Dios no soy buena persona, sino la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El versículos 4 en adelante hay unas palabras muy pero muy fuertes para todos los que se creen moralistas, todos los que se creen buenas personas. Dios les dice, mira, no van a escapar del juicio de Dios. Y ustedes están amontonando ira, pero al final de los tiempos ustedes serán juzgados. Ustedes que se creen muy pero muy buenos. Jesús también lo mencionó cuando vinieron los fariseos y le criticaban por estar con digamos que con los pecadores que los mismos fariseos llamaban en esa época. Jesús les dice, no, mira, es que los sanos no tienen necesidad de ir al médico, sino los enfermos. Necesitamos entender primeramente, y lo que el moralista, y si tú eres un moralista, lo primero que necesitas entender es tu condición delante de Dios, una condición de pecado que nos separa de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y el versículo 4 al 11 tú lo puedes leer allá en tu casa, no los voy a tocar por cuestiones de tiempo, pero dice que este moralista no tiene un corazón arrepentido, no entiende su condición de pecado y no se vuelve en su actitud hacia Dios, en su actitud a creerse que soy bueno y no reconoce su condición de pecado. Y vamos a ver por qué serán juzgados los moralistas. Versículo 14 del capítulo 2 de Romanos. Dice así, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Suena como a un trabalenguas, pero en pocas palabras lo que quiere decir es que la ley fue dada para los judíos. Estamos hablando de los mandamientos. La ley fue dada para ellos y ellos la conocían, tenían demasiada luz. Pero los gentiles, que los gentiles son todas las personas que no son judías, dice en la Biblia que no tenían la ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. Y los versículos siguientes nos van a explicar eso con más detalles. Versículo 15 y 16 de Romanos capítulo 2. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
De manera que lo que nosotros tenemos hacer aquí es que, listo, el judío tenía la ley y va a ser juzgado de acuerdo a la ley. El gentil, o sea, todo aquel que no es judío, no tenía la ley, pero va a ser juzgado de acuerdo a un conocimiento que Dios ha puesto en sus corazones que se llama la conciencia. Ese conocimiento que es dado por Dios, que es puesto en nosotros, nos dice lo que está bien y lo que está mal. Aunque no han oído la ley de Dios los gentiles, su propia conciencia les sirve como ley. La conciencia es la que nos diferencia entre lo bueno y lo malo. Los judíos Dios los juzgará por esa ley, por ese conocimiento que tienen, y los gentiles de acuerdo a ese conocimiento de las demandas de Dios que ha sido puesto en sus corazones, en sus conciencias. Entonces, si yo miro, en la mayoría de las culturas, o casi todas, es considerado muchas cosas que son malas. Homicidio, adulterio, desobediencia a los padres, el robo. En todas las culturas eso es considerado como algo malo y pecaminoso. De manera que nosotros, como seres humanos, tenemos en nuestra conciencia lo que nos determina que está bien y que está mal. Tristemente, las personas no han vivido de acuerdo a esa luz que ya Dios les ha dado, de acuerdo a la luz de sus conciencias. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pues no viven de acuerdo a ese conocimiento que tenemos de lo bueno y de lo malo, sino vivimos también con la tendencia a hacer lo malo. Nuestro chiquitín, yo le he dado esta ilustración en varias oportunidades, nuestro chiquitín pues no tiene permiso de usar el celular. Pero él cuando lo ve por ahí, ¡tan!, lo toma ¡pum!, y sale y se esconde, ya sea debajo de la mesa, detrás de una silla, y está ya en lo oculto con su celular. ¿Por qué lo hace en lo oculto? Porque sabe que lo que está haciendo, su misma conciencia, aunque él es muy pequeño, sabe que está mal. Entonces nuestra conciencia nos dicta, que nos da luz en cuanto a lo que es la ley de Dios. Pero tristemente nadie vive de acuerdo a esa conciencia. Una pregunta: ¿es Dios injusto al condenar a la persona que nunca ha oído su palabra? ¿Es Dios injusto al condenar a la persona que nunca ha oído su palabra? No. ¿Sabes por qué no? Porque aún las personas más primitivas tenían el conocimiento de la conciencia de Dios que puesta en sus corazones, pero no vivieron de acuerdo a esa luz. Aún los más antiguos conocieron la ley de Dios a través de ese conocimiento que Dios puso de lo bueno y de lo malo. Así que cuando Dios juzgue a todas las personas, se quedarán sin excusa. Y Pablo lo repite en varias oportunidades: eres inexcusable, oh hombre de Dios. Pero aún también los moralistas, los que se consideran justos, serán juzgados y serán presentados allí en este juicio y se darán cuenta que verdaderamente su corazón es dañino, su corazón es pecaminoso. Y el veredicto será igual para todos. Eres, y con el martillo del juez justo Dios, eres culpable. Pero déjame darte una esperanza. Si tú eres un moralista, una persona que se creía lo suficientemente buena, déjame darte una esperanza, y esa esperanza es Cristo. Cristo vino a pagar a este mundo hace más de 2000 años una deuda que tú y yo teníamos. Y permítemelo ilustrarlo de la siguiente manera. Una persona que nunca había cometido ninguna falta, que no tenía antecedentes, iba conduciendo su automóvil. Era una jovencita, 19 años, andando en una gran autopista, y de pronto un policía de tránsito la detiene y le impone un comparendo por exceso de velocidad. Ella va ante el juzgado y bueno, finalmente el juez la sentencia: listo, tienes que pagar la multa. Son 900.000 pesos, que es lo que dicta el juez, y clava su martillo. Pero de pronto el juez se quita sus vestiduras judiciales, se baja del estrado, saca de su bolsillo y paga la deuda. Vuelve y sube, tan, y ya la deuda está totalmente cancelada. El juez era el padre de esa chica. Pero si el juez es justo, va a decir: tiene que haber un pago porque ella infringió la ley. Todos nosotros hemos infringido la ley de Dios y delante de la presencia de Dios nos presentaríamos condenados y culpables. Pero hay una salida, y esa salida es Dios mismo, quien ha pagado por nosotros una deuda de muerte, una deuda de sangre. Cristo murió, el justo murió
por los pecadores, murió por ti, murió por mí. Solo que debes hacer, confesar tu pecado, arrepentirte y depositar tu confianza en el sacrificio que él hizo allí en la cruz. De esa manera podemos tener vida eterna y comunión con Dios. Pero si tú ya eres creyente, si ya has confiado en Cristo, también es un desafío para vivir conforme a nuestra conciencia, pero más encima a la presencia del Espíritu Santo que ya mora en ti, que nos ayuda en ese proceso de santificación, a no compararnos con los demás, a no creernos mejor que los otros, sino a vivir una vida de santidad, una vida que ya agrada al Padre porque estamos en Cristo. Es nuestro gran desafío y esos son los tres testigos que nosotros tenemos y conocemos, que también nos hablan a nosotros. Entonces, tres testigos, primeramente, la naturaleza, segundo, nuestros antepasados y tercero, nuestra conciencia. Esos tres testigos se levantarán en ese juicio del final delante del trono de Dios y presentarán su testimonio y dictarán una final sentencia de culpable para todos aquellos que no confiaron en Cristo como único y suficiente Salvador. Y nos desafía a nosotros también a estar compartiendo las buenas nuevas, a estar compartiendo esas buenas noticias del Evangelio para las personas moralistas, para los religiosos, para los ateos, para los que no tienen conocimiento de Dios, para absolutamente todos. Que el Señor nos ayude y nos guíe. Buen Dios, gracias Padre por tu palabra, por ese tiempo que nos has dado y bueno, por poderte conocer a través de ella, Señor. Oramos dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy, pero muy buen día, mis amados hermanos. Nos estaremos viendo. Un abrazo. Chao.